las herramientas de inteligencia que desarrolla Sectorial se llama el índice de riesgo sectorial, que básicamente a través de una modelación genera el puntaje sobre el desempeño económico de los diferentes sectores de la economía colombiana. Ese puntaje va de 0 hasta 100 puntos, donde 100 puntos quiere decir el mejor desempeño económico para un sector y 0 puntos el peor desempeño económico para un sector. Ese puntaje se clasifica en unos niveles. Si por ejemplo un sector se encuentra entre 80 y 100 puntos, quiere decir que el nivel es S1, es decir, un excelente desempeño, aquellas actividades que están creciendo económicamente y se ve que van a mantener una buena dinámica de crecimiento a futuro, o sectores que se están acelerando. O si por ejemplo el puntaje da entre los 0 y 20 puntos, el nivel lo lleva a S5, que quiere decir un deficiente desempeño económico, sectores que están presentando una recesión económica, una caída en su dinámica, y se ve que en el mediano plazo van a seguir manteniendo ese tipo de comportamiento. La idea es que ese índice de riesgo lo podamos correr para hacer un símil a identificar cuál sería el riesgo sectorial del país en su total. Para eso tomamos 12 sectores que terminan representando el 70% de la actividad económica de Colombia. Hicimos un análisis desde el 2018 hasta el cierre del 2020, a ver cómo se estaban comportando y de esa manera qué nivel de incidencia generaban en el riesgo completo del país. Uno de los sectores termina siendo la industria. Si uno mira ese comportamiento desde 2018 hasta el 2020, el nivel de dinámica industrial termina siendo estable. Ese puntaje se mantuvo en el orden de los 40, los 50 puntos y termina generando un comportamiento mixto, sobre todo en el 2020, donde hubo en algunas actividades que presentaban un mejor desempeño industrial asociado a la producción de químicos, a la producción de farmacéuticos, a la producción de elementos de aseo, tuvo una dinámica interesante, pero por otro lado todo lo que tiene que ver con el desarrollo industrial, que termina siendo bienes para el consumidor final y que no son de primera necesidad, tuvo una marcada contracción, y los ejemplos pues radican en la parte cosmética, en la de calzado y marroquinería, en la parte de textil y confecciones. Al cierre del 2020 este sector tuvo una calificación de 43,5 puntos. Si uno analiza el comercio, en el 2018 este sector empezó con una calificación muy baja debido a que había asumido los efectos de la reforma tributaria anterior, que generó el incremento en 3 puntos del IVA, pasando ese IVA del 16 al 19%. Cuando se da ese ajuste en el impuesto, entonces directamente genera un efecto de encarecimiento en los precios al consumidor, entonces la dinámica comercial empezó en ese 2018 afectada. Sin embargo, el gran poder de la clase media colombiana generó que el sector rápidamente se hubiera recuperado, generando una mejor dinámica de consumo, pero en el 2020, producto de los fenómenos de aislamiento, cae el retail físico, se dio una dinámica de una marcada caída más o menos entre abril y mayo, pero de nuevo termina siendo de los sectores que más rápido se compone, y al cierre del 2020 registraba 58,2 puntos, casi que llegando a un nivel de S2, que quiere decir un buen desempeño económico. Si pasamos a la actividad agrícola, digamos que fue un sector de cierta medida exento de las afectaciones en el tema de la pandemia, a excepción de algunos limitantes que se presentaron en el acceso a la mano de obra y en temas logísticos. La actividad agrícola en el 2018 presentó un muy buen desempeño, en gran medida apoyado por planes como lo fue Colombia Siembra, lo que hizo expandir la frontera agrícola de nuestro país, generar un incremento en los niveles de producción, pero posteriormente en el 2019 la calificación cayó porque esos excesos de producción pues terminaron siendo una sobreoferta. No se crearon los mecanismos para exportar o generar la venta de estos niveles de producción, y de ahí una caída en la actividad. Cuando llega la pandemia, uno de los sectores con un mejor dinamismo termina siendo el acceso a bienes básicos, tanto a nivel internacional como local, y de ahí empezó a presentarse una dinámica interesante en la actividad agrícola, que si solo lo miráramos en comercio internacional, generó unos niveles de exportaciones superiores a los 7.500 millones de dólares, que contrastado con el 2019 marcó un crecimiento del orden del 7%.
Otro de los sectores claves termina siendo la educación. Hacia el 2018 educación era uno de los sectores con el mejor desempeño, sobre todo en el segmento que tiene que ver con la educación privada, un incremento en los estudiantes, diferentes dinámicas en cursos de formación que hacían un crecimiento interesante en el desempeño económico de este sector. Tal vez ha sido uno de los que ha presentado un marcado cambio desde la llegada de pandemia al generar un proceso donde los estudiantes pues permanecen mucho más tiempo en su hogar, se dan los limitantes del acceso al estudio en la infraestructura física, y hay un gran limitante sobre todo en poblaciones alejadas donde no tienen acceso a internet para poder generar el proceso educativo. Es tal vez uno de los sectores que tardará más tiempo en recuperarse plenamente, y eso generó que al cierre del 2020 su nivel de calificación haya estado sobre los 30 puntos, que quiere decir un nivel S4, es decir, un regular desempeño económico o un desempeño de contracción. La parte de servicios financieros en el tiempo ha mostrado una estabilidad. Este termina siendo un sector que lo que hace es absorber los efectos que ocurren en los demás sectores económicos. Tanto en el 2019 presentó una buena dinámica, soportada en gran medida por las dinámicas en el frente del consumidor, y ahí servicios financieros irrigando los diferentes canales de acceso para material el consumo, sobre todo en la parte de crédito de consumo, la parte de tarjetas de crédito y los diferentes canales de cuentas. Cuando llega la pandemia se genera un efecto negativo, las utilidades del sector financiero decrecieron, pero también se irrigaron diferentes planes de salvamento para las empresas buscando que las carteras no se deterioraran. Eso llevó a un cierre del sector en sobre los 50 puntos, que quiere decir una estabilidad económica, y es un sector que está muy a la expectativa de lo que va a ocurrir en 2021, porque si los planes de salvamento y los planes de alivios a las empresas se limitan, es muy probable que todavía no tengamos una plena actividad económica y se pueda generar un riesgo de default. Otro de los sectores tradicionales en nuestra economía es la extracción energética, explicada por el petróleo y el carbón principalmente. Este era un sector que presentó, después de la caída en precios del petróleo en el orden del 2015-2016, empezaba a mostrar una recomposición, pero el frente de la pandemia pues lo que hizo es que segmentos no se hayan puesto de acuerdo, lo que generó la relación OPEP con Rusia, donde no se ponen de acuerdo en el nivel de producción que van a generar de petróleo, y al ver una caída en la demanda y por el otro lado un nivel de sobreoferta, pues vimos una caída marcada en los precios del barril, y al cierre del 2020 pues el sector terminó en unos 32 puntos. En la actualidad hay unas buenas expectativas porque el precio del barril está sobre los $60 y muchas de las proyecciones en los recursos económicos de Colombia se hicieron con precios de barril sobre los 45 y 50 dólares. Otro de los sectores claves ha sido el transporte terrestre de carga, es el que mueve toda la logística a nivel nacional, porque nuestro nivel de transporte en Colombia, diferente al terrestre de carga, es muy limitado. O sea, el transporte por vías férreas, por vías marítimas es muy limitado, entonces se hace una dependencia relevante en todo lo que tiene que ver con el transporte carretero. Existen unos limitantes marcados en esta actividad, producto de que las dinámicas logísticas en la pandemia se han contraído, entonces tanto los niveles de importación y de exportaciones han sido menores, y esa menor dinámica pues genera que el flujo de transporte se haya limitado. De otro lado, se evidencia que en nuestro país hay una gran cantidad de oferta de vehículos que no compensa con el nivel de demanda de carga que se genera, y eso conlleva que, por ejemplo, en la actualidad se esté hablando de la posibilidad de generar un nuevo paro de transporte, y al cierre del año anterior un sector que generó una calificación sobre los 28,7 puntos. La dinámica en el frente de salud había mostrado un crecimiento marcado en su calificación, había generado puntajes ya cercanos a los 50 puntos, que quiere decir una estabilidad económica, producto de que es un sector que, por los cambios en materia de perfil epidemiológico y ajustes en la población, su dinámica económica crece a una tasa superior a la media del PIB colombiano.
y esto estaba acompañado de la implementación paulatina de unos planes de saneamiento sobre las deudas históricas que tiene el gobierno sobre los diferentes actores del sector salud. Sin embargo, la llegada de la pandemia lo que hace es que los diferentes centros de salud acoplan su operación para atender la enfermedad relacionada con COVID y empieza a desatender o disminuir lo que tiene que ver con cirugías asociadas a enfermedades diferentes a lo que tiene que ver con COVID. Eso generó una disminución en los niveles de ocupación de las clínicas y hospitales, una disminución en la prescripción tanto de medicamentos como de dispositivos médicos y hay una contracción en la actividad que cerró el año pasado en unos 34 puntos. En el frente de comunicaciones es un sector que cerró el año pasado en 43,5 puntos. Hay unos planes importantes de poder llevar internet a toda la región, todos los frentes en nuestro país. Un tema importante es que Colombia es uno de los países con mayor nivel de consumo de internet. Se estima que en promedio una persona pasa 9 horas o consume 9 horas de internet. La media en el mundo está en el orden de las 6 horas y eso genera un potencial o una oportunidad relevante. En la actualidad adicionalmente se viene implementando lo que tiene que ver con tecnología 5G. Entonces genera un foco de desarrollo que va a apalancar la tecnología y se vuelve un sector foco que, como mencionaba, cerró el año pasado en 43,5 puntos. El sector más afectado el año pasado, sin lugar a dudas, terminó siendo el turismo. Cerró en un puntaje de 18,2 puntos y venía mostrando una tendencia bastante favorable en años anteriores, producto de los niveles que se estaban presentando del peso colombiano frente al dólar, lo que hacía que para un turista extranjero visitar nuestro país en términos económicos era bastante favorable. Eso generó una dinámica creciente del turismo internacional y el turismo local también venía presentando una buena dinámica junto con el frente de eventos y la parte de negocios. Estamos hablando de ocupaciones hoteleras por encima del 60% y la media del año pasado terminó siendo del orden del 14%. Eso llevó entonces al cierre en la calificación de esta actividad en los 18,2 puntos. Finalmente, los dos últimos sectores terminan siendo las construcciones, en el frente de obras inmobiliarias y en el frente de obras civiles. El segmento de obras inmobiliarias, su nivel de calificación se ha mantenido bajo en los últimos años por el orden de entre los 29 y los 30 puntos. El año pasado cerró en 29,1 puntos. Y este es un sector que depende en gran medida de los subsidios, sobre todo para la adquisición de vivienda. Entonces, con el fin del gobierno anterior, gran cantidad de esos subsidios se habían finalizado. Eso generó una menor dinámica en la actividad constructiva. Luego, con la llegada de la pandemia, lo que hace es que los niveles de operación de las constructoras hayan cesado y de esa manera una caída en la actividad. En la actualidad se están presentando récords en los niveles de venta de vivienda. El año pasado fue del orden de los 190.000 unidades comercializadas. Eso es una buena noticia en que permite aumentar el nivel de rotación del inventario que estaba construido, pero no directamente está jalonando mayor nivel de actividad constructiva y por eso ese cierre de una baja calificación. Y en el frente de construcción de obras civiles, fue tal vez el segundo sector con mayor crecimiento en el 2019 tras el desatranque que se presentó en las obras de 4G y eso generó un muy buen dinamismo. Es un sector que tiene todo el nivel de oportunidades por la necesidad de desatraso vial del país. En la actualidad hablamos de vías 5G y hay del orden de 83 billones en diferentes tipos de modalidades de transporte que requieren infraestructura. Sin embargo, pues en 2020 las constructoras bajaron su nivel de actividad por todos los elementos de pandemia y existe una interrogante grande sobre la dinámica que vaya a tomar el sector a futuro, pese a que es un gran empleador. Es un sector que requiere gran cantidad de recursos públicos y como estamos hablando de una situación donde nuestro país tiene un alto nivel de sobreendeudamiento, tiene una alta presión en la parte fiscal, pues pone en la lupa la capacidad de irrigar recursos para el desarrollo de esta actividad. Teniendo en cuenta estos diferentes puntajes que se generan en el riesgo de los sectores, en la dinámica de los mismos, si uno asemeja ese nivel con la participación que tienen los sectores en nuestro país, pues puede llegar a una emisión de cuál sería el índice de riesgo Colombia. Ese índice de riesgo Colombia al cierre de 2020 estuvo en 41,4 puntos, quiere decir un regular desempeño estando en un nivel de S4 que significa una contracción económica de nuestro país. Esto a nivel general en los sectores que tienen el mayor nivel de participación, pero cuando se le hace zoom a estas diferentes actividades,
podemos encontrar cuáles van a ser los sectores que hay que mirar de cerca en este 2021, bien sea porque van a generar un gran nivel de oportunidades o por el contrario que su nivel de recuperación va a ser de forma tardía. Tal vez los sectores con mayor nivel de oportunidad y que recomendamos observar en este 2021 terminan radicando en actividades como el retail. Es un sector que tiene una relación completamente directa con la dinámica de empleo y a medida que presentamos una recuperación en el frente de empleo, recordemos que en los meses entre abril, mayo, junio el nivel de desempleo de nuestro país llegó el orden de los 21 puntos, del 21%, a cierre del año pasado logró recuperar de una manera importante puestos de trabajo y cerró con un nivel de desempleo por encima del 15%. Eso permite que las personas cuando recuperan su empleo, generan un mayor nivel de ingreso, pues vuelven a generar dinámicas de consumo y de ahí el retail pues termina siendo el principal ganador. Estimaciones de diferentes analistas expertos en la dinámica que tiene que ver con el retail estiman que es un sector que se va a expandir en el 2021 entre el 8 y el 15%. Esos niveles permitirían borrar las pérdidas que se presentaron en el 2020, mostrar una dinámica mucho más alta en el 2021. Otro segmento termina siendo la energía renovable. Estamos hablando que la estimación de inversiones por la subasta de energías renovables que se va a dar en el país es del orden de los 6.000 millones de dólares y se estima que de aquí al 2050 las energías renovables van a ser la principal fuente energética del mundo, reemplazando al petróleo. Otro de los sectores claves a observar es el segmento de la tecnología. Y la tecnología pues básicamente lo que ha hecho es simplificar en muchos casos modelos de negocio, acelerarlos, lo hemos visto en el financiero con las fintech, en el segmento de seguros con el insurtech y en el segmento también de la educación con el edtech. Se estima que las inversiones en este sector van a seguir siendo crecientes. En nuestra región el nivel de inserción tecnológica crece del orden del 63%. Vemos segmentos en la publicidad digital que en países como lo es Brasil y México terminan representando ya el 14% y hace más o menos unos 5 años terminaban representando el 2%. En el segmento de tecnología para el delivery, que es todo lo que tiene que ver tanto con e-commerce como con la entrega de domicilios, un actor como Rappi el año pasado presentó crecimientos del 113% en su dinámica de pedidos y va a ser un segmento que siga acelerándose en los próximos años. Semejante a la implementación de tecnología están todos los centros de contacto, los call centers, los contact centers. Es un sector que el año pasado tuvo crecimientos del orden del 38% y en el momento en que las personas pues siguen aisladas, tienen una mayor permanencia en su hogar, su oficina termina siendo ahora la casa, pues los servicios de contact center terminan siendo claves para muchos de los actores empresariales. Otro sector clave a observar en el 2021 tiene que ver con los cultivos no tradicionales de nuestro país y ahí se encuentran los frutales, segmentos como el aguacatejas, el cacao. La parte de cacao se estima que los niveles de producción del año pasado crecieron a una tasa del 10% y las exportaciones al 40%. El segmento de aguacatejas se está expandiendo en exportación del orden del 50%. La parte de la acuicultura es el sector económico de Colombia, el único que presenta aceleración en su dinámica, es decir, sectores que en su PIB crecen a una tasa mayor al 15%. Acuicultura el año pasado cerró su crecimiento en el PIB del orden del 40%. La ganadería es otro sector con grandes oportunidades en este 2021. Tras volver a tener el país el estatus libre de aftosa y la dinámica de apertura de nuevos mercados en Oriente Medio, generó que el año pasado las exportaciones ganaderas hayan incrementado a una tasa del 77%. Y el último segmento como sector de recomendación a observar en el 2021 por sus oportunidades termina siendo el cannabis. Este segmento hay que tener en cuenta que en Colombia fue aprobado desde el 2016 para la parte medicinal y científica. A partir de eso se han generado diferentes tipos de desarrollo, también complementado con el frente cosmético. Y la ONU en diciembre del 2020 sacó de la lista de sustancias peligrosas al cannabis medicinal. Eso lo que permite es que se vaya a seguir generando mayor investigación, mayor desarrollo en este frente médico
y mayor desarrollo también en el frente de regulación que permita el uso del mismo. Se habla en la actualidad de la posibilidad de implementar regulación para el uso de cannabis recreativo, y es que según el informe de drogas de Colombia, del consumo de sustancias ilícitas en nuestro país, el 85% termina estando en la marihuana. Estos son los segmentos que vemos con mayor nivel de oportunidad. ¿Cuáles son los sectores que advertimos que van a tener una recuperación tardía? Pues termina siendo el frente del entretenimiento. Estamos hablando que siguen manteniéndose gran cantidad de restricciones para eventos, incluso con poca afluencia de público. Ahora los eventos masivos están totalmente cancelados y se estima que es un sector que va a poder volver a tener unos niveles masivos en el frente de eventos muy posiblemente hacia el 2022 y tener una recuperación tal vez hacia el 2023. Y uno de los grandes ejemplos en el frente de entretenimiento es lo que está pasando con los cines, después de que en nuestra región los espectadores a cine crecieran al 5%, Colombia era uno de los líderes en tasa de crecimiento con el orden del 14%, es un sector que está mostrando caídas del orden del 50%. Otro segmento afectado es el frente de licores. La pandemia generó un cierre de bares, restaurantes, discotecas, las restricciones que vimos en el turismo y de ahí una caída en el consumo de licores. IWSR, que es un actor especialista en este segmento, estima que los niveles de consumo de licor que se generaban en el 2019, que era de más o menos en la media mundial, es un equivalente a que las personas tenían un consumo per cápita del orden de las 22 botellas de aguardiente. Ese nivel de consumo se volverá a ver muy posiblemente hacia el 2024. Otro sector con una tardía recuperación y posiblemente con ni siquiera tener la posibilidad de tener una recuperación va a ser el carbón. Hablamos por todos los limitantes que se están dando en materia ambiental que abogan por la restricción del uso de la materia prima. Eso está generando las disminuciones en los niveles de producción y se estima que el orden hacia el 2025, entre el 2025 y el 2030, con las estimaciones de proyección de la Agencia Internacional de Energía, ya el carbón va a pasar de una participación que tenía anteriormente en el consumo de energéticos mundiales del orden del 26% a estar por debajo del 17%. El Frente de Turismo estima la Organización Mundial de Turismo que la normalidad en viajes se va a presentar en el 2024 y lo hablábamos recientemente con los niveles de ocupación en nuestro país que estuvieron incluso en algunos momentos por debajo del 14%. Otro sector con una tardía recuperación va a ser la producción láctea. Tiene unas afectaciones en materia del cambio que está ocurriendo en los hábitos de consumo alrededor del mundo, que están generando una disminución en el frente de los lácteos, y por otro lado nuestro país, que se están presentando incrementos en las importaciones, pues tiene una afectación directa para el productor. El último segmento que vemos con una tardía recuperación y también un sector a observar para hacer un seguimiento en su dinámica termina siendo el real estate. Este viene presentando una afectación por lo que se está presentando en la dinámica del e-commerce, que hace una contracción del retail físico, y de ahí pues los dueños de locales pues que estén presentando vacancia, y lo otro es en el segmento de oficinas, todo el tema de teletrabajo, compañías que han decidido por siempre teletrabajar o crear mecanismos híbridos, lo que ha generado es una disminución en el consumo de metros cuadrados de oficinas. Solamente en enero del 2021 ya la vacancia de oficinas registra un nivel del 14,6%.